shed tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow. You'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Oh, patience. Sit here on the stairs 'cause I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait, dear. Sometimes Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Saludo a todos nuestros amigos en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Y lo otro que les voy a decir a ustedes, tenemos el honor de contar hoy con grandísimas personalidades, que no voy a nombrar no, me niego. Son totalmente. Señor presidente, doctor Julio María Sanguinetti, conferencista invitado el día de hoy, contador Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señor vicepresidente de la República, profesor Luis Hierro López, señor ministro canciller de la República, doctor Didier Operti, y presidente también de las Naciones Unidas, aunque nadie lo tiene en consideración, yo sí lo tengo porque lo recuerdo. Señor ministro de Economía y Finanzas, contador economista Luis Mosca, señor secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner, y un saludo muy especial para la profesora Marta Canesa, que hoy nos acompaña. Así que para ti, bienvenida y muchas gracias. Saludo a las autoridades nacionales que están con nosotros, saludo a los señores embajadores y representantes de países amigos, saludo a los señores presidentes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, saludo al señor presidente de la Confederación Empresarial de nuestro país, saludo a los señores de la prensa que nos acompañan, decanos, profesores, docentes y alumnos de la Universidad de la Empresa que están aquí, queridos consocios, señoras y señores. Un gusto, yo les dije, recibirlos en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Hoy es el cierre de nuestro ciclo 2017. Y la pregunta es, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Pues cada día mejor. Cada día mejor. ¿Pero cómo es eso? Es verdad. Estamos cada día mejor porque estamos vivos y sanos. Y eso es lo más importante para decir estamos cada día mejor. Lo otro, un año muy intenso, realmente intenso, con muy buen apoyo de parte de todos ustedes, lo que agradecemos mucho. Un viaje por Estados Unidos, que en oportunidad recibimos la llave de la ciudad de Miami y hace poco recibimos al comisionado ratificando para todo nuestro país las puertas de la ciudad de Miami para todos los uruguayos de entrada a Estados Unidos, que es muy importante. Estuvimos en España con la Asociación de Marketing de España, con la Asociación de Empresarios de Marketing de Barcelona, estuvimos con las universidades de Valencia, Barcelona, Nebrija, con la Escuela de Negocios IDESESEM,
una gira muy intensa y con muy buenas noticias. Para la Universidad de la Empresa, la apertura de la sede en la ciudad de Punta del Este, para nosotros un triángulo muy interesante, Montevideo, Colonia, Maldonado. Así que para nosotros un año excelente. Y para el cierre, dos personalidades del más alto calibre en nuestro país, tanto el doctor Sanguinetti como el contador Enrique Iglesias, para dar un broche a dónde estamos parados, a dónde estamos yendo, qué es lo que está pasando en el mundo. No me preocupa. Ayer tuve oportunidad de dirigirme al cierre del ciclo de Edu School, que estaban todos los chicos, los padres, los familiares, los abuelos, y les dije algo que les voy a decir a todos ustedes. Yo me llamo Jorge José Abuchal Jaseade Mawad Esfeir. Eso quiere decir que soy fenicio de pura cepa y tengo pasaporte, además. Si le pregunto a cada uno de ustedes cómo se llama, algunos me van a decir Martínez, Rodríguez, Sanguinetti. Quiere decir que somos todos descendientes, 45% de españoles, 40% de italianos y 15% del resto del mundo, como en mi caso y el de mi señora, que es alemana. Quiere decir que todos nosotros, las raíces nuestras, la génesis, viene del mismo lugar que hoy nosotros buscamos tratar de compararnos y tratar de negociar, porque somos todos descendientes europeos, más o menos nacidos en estas tierras. Por lo tanto, la llave del éxito está en un solo lugar, como dijo Tomás Alva Edison. 90% de transpiración, 10% de creación. Si trabajamos, lo conseguimos. Y si no trabajamos, seguiremos llorando y esperando que alguien haga lo que nosotros tenemos que hacer. Levanto mi copa y le pido a todos que levanten su copa para decir feliz Navidad y prosperidad para el nuevo año. Bueno, les proponemos desde la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay este brindis en el cierre del ciclo de nuestros almuerzos de este año 2017, con el mejor augurio obviamente para el próximo año, el 2018, para todo el Uruguay. Jorge. Y ahora, ¿qué les parece si recibimos a nuestros conferencistas con un fuerte aplauso como corresponde, testimoniando su presencia? Y como es habitual, en estos momentos el presidente de ADM hace entrega de obras de artistas plásticos nacionales al doctor Julio María Sanguinetti, al contador Enrique Iglesias, como forma entonces de testimoniar un nuevo pasaje de estas dos personalidades a través de este foro de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Vamos a dar comienzo a las disertaciones, invitando primero al contador Enrique Iglesias a hacer uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Un cordial saludo al amigo Jorge, a todas y todos buenos amigos aquí presentes. Agradecerle además al amigo Abuchaba que me haya invitado a compartir esta linda jornada con la palabra del presidente Sanguinetti, por quien siento una gran amistad y una gran admiración. Por tanto, para mí es muy honroso el poder acompañarlo en esta ocasión en que vamos a hacer algunos comentarios sobre la coyuntura económica. Yo voy a concentrarme fundamentalmente a destacar la parte internacional, que ciertamente es la que he estado siguiendo con más prolijidad en los últimos años por las actividades que tengo aquí y en España, y eso me da un poco una mayor sensibilidad frente a la situación que tenemos ahora y a la impresión de que estamos realmente con un proceso de cambio, una época de cambio y no un cambio, y más que una época de cambio, un cambio de época, que es como se dice. Y ciertamente creo que todo lleva a ello, a un verdadero cambio de época, en donde
citábamos a Gramsci el otro día, donde la época que se va no termina de morir y la que viene no termina de nacer. Y él decía en el medio, en estos momentos, decía que surgen los monstruos. Y yo creo que ciertamente estamos enfrentando algunas cosas de ese tipo. Yo creo que estamos viendo este mundo que impulsa una transformación tecnológica que es verdaderamente revolucionaria, una globalización que con sus problemas sigue siendo una gran frontera para el crecimiento del mundo, y una sociedad de clase media que está realmente frustrada en muchos aspectos. Yo puedo decir que está enojada, y está ciertamente enojada porque o no recibió lo que le prometieron o simplemente porque lo prometieron no era suficiente, y a veces porque tiene menos que el de arriba. Entonces, claro, todo eso está generando una sociedad que yo diría que es confusa, es impredecible, y además creo que es muy peligrosa. Por lo menos esa es mi impresión vista en esta altura de la vida. Yo creo que el tema que me quiero preguntar es, bueno, ¿cómo nos ubicamos en esta coyuntura internacional en nuestro país? ¿Cómo hacemos para mirar el futuro que tiene estos grados de imprevisibilidad y de confusión? Y para eso me gustaría un poco comenzar por decir cómo se está perfilando ese mundo en materia económica internacional, sin olvidarnos de la parte política. Yo creo que en lo económico lo que estamos viendo es la aparición de tendencias proteccionistas, especialmente venidas de parte de los Estados Unidos, que estarían revirtiendo tendencias que nos costó mucho aprobar y mucho implementar. Nosotros, estos últimos 70 años fueron los 70 años donde se construyó un mundo multilateral que partió en distintas etapas y tuvo aquí en Punta del Este una etapa cimental, porque fue la etapa que permitió generar la Organización Mundial de Comercio. Estamos en este momento con dudas respecto a la viabilidad de ese mundo, y hemos visto Estados Unidos retirarse del Tratado del Pacífico, lo hemos visto paralizar las conversaciones con Europa, hemos visto el conflicto con México y Canadá, que tiene realmente muy preocupados esos países, el retiro del Tratado del Pacífico, el del Tratado de París sobre clima, etc. Vamos a ver qué pasa estos días, nada menos con la OMC, que es el pilar fundamental del mundo multilateral que fue creado. Esas realidades por lo menos nos ponen de alerta de que estamos en presencia de una coyuntura donde realmente navegar en un mundo que retrocede de todo eso sería primero una enorme lástima para los que formamos parte de esa generación, un verdadero retroceso, pero sería también muy peligroso para ver cómo nos ubicamos y qué hacemos en ese contexto. Y yo me gustaría hacer unos pocos comentarios en los minutos que tengo para referirme a alguna reflexión sobre los espacios que tenemos por delante, el espacio regional, el espacio europeo, el asiático y luego el espacio mundial en general. Con respecto al primer punto, con respecto al espacio regional, yo creo que en este mundo donde se van a ir acentuando las zonas de influencia, yo creo que es importante reconocer que tenemos un espacio regional que tiene que servir que algo más como para exaltar nuestra latinoamericanidad. Yo comprendo las frustraciones que hemos tenido con respecto a aventuras como la del Mercosur, pero tengo la impresión de que no podemos desconocer que estamos en un continente con un gran potencial, con 700 millones de personas, con un mercado que va a ir creciendo y una geografía que nos determina relaciones que no podemos ignorar, como las que tenemos con los países vecinos. Yo creo que, sin perjuicio de reconocer que lo que está ahora no nos sirve o por lo menos no alcanza a complacernos, yo creo que hay que mirar nuevamente a la integración con un sentido y una visión moderna, con una visión equilibrada, más flexible, menos ambiciosa, como fue quizá uno de los grandes errores que hemos tenido en la historia de nuestra presencia en el mundo regional, pero ciertamente me parece que si en el pasado tuvimos opciones, en este momento la opción regional es muy importante. Tenemos que hacer lo posible porque realmente en esa opción regional podamos tener nosotros un papel importante. La relación con nuestros países vecinos en materia de exportación de bienes y de servicios es significativa. Algo habría que hacer para flexibilizar y llevar adelante en este momento
Una aventura que tiene además nuevas puertas de acceso, como todo el Pacífico, con la Alianza para el Pacífico, y seguramente si nosotros somos capaces de ir al nuevo tratado con Europa, sería también otro espacio muy importante. Por tanto, mi primera reflexión es que tenemos que revisar con sentido pragmático en la integración regional, porque este mundo así nos lo pide para poder navegar en estas nuevas aventuras donde van a florecer los espacios de influencia, los espacios preferenciales que no van a ser globales, sino van a ser fundamentalmente sectoriales. Yo creo que ahí me parece que nos cabe una responsabilidad de pensar serenamente cómo hacemos para movilizar ese instrumento que por lo demás nació aquí en Montevideo en el año 60. El segundo objetivo, la segunda reflexión, se refiere con respecto al espacio europeo. Y cuando digo de Europa, digo ciertamente la Unión Europea, pero no me olvido de EFTA, que también es un espacio importante, y ciertamente como será también EFTA y será también el Reino Unido cuando termine el Brexit. Yo creo que hay un interés geopolítico importante para Europa con respecto a América Latina. Nos miran como un continente donde realmente ellos tienen una presencia histórica, tienen algo que hacer y ganar y tienen algo para competir frente a una presencia cada vez mayor del mundo asiático. Bueno, yo tengo la impresión de que el tratado de Mercosur con Europa, que está siendo discutido ahora mismo en la ciudad de Buenos Aires, pues debería también avanzar, porque es importante geopolíticamente para ellos y para nosotros. Tener un espacio europeo que signifique una oportunidad regulada por un espacio preferencial significaría que si esto se aprobara, tendríamos de 33 países, 30 que están unidos con un tratado preferencial con Europa, quedarían 3 afuera, que sería Bolivia, Venezuela y Cuba, que ya entrarán en algún momento. Si le sumamos los 27 de Europa, sería un espacio preferencial de 57 países. No es poca cosa. Eso nos importa a nosotros y les importa a ellos. ¿Habrá seguramente que ir avanzando con cierta prudencia en ciertos sectores? Sí, pero lo mejor es tenerlo. Y yo diría, en este momento, así se ve en Europa. En este momento, sobre todo, con esta gran expansión dinámica del mundo asiático, para Europa, hoy América Latina es un espacio preferencial que hay que privilegiar. Yo espero que así se mire y de alguna manera es el segundo espacio que quisiera privilegiar. El tercer espacio es el espacio asiático. La reunión que hubo en Punta del Este hace una semana ha sido una cosa muy importante, que de alguna manera hayamos tenido una presencia de 600 empresarios chinos que vienen aquí, en fin, una reunión latinoamericana, pero importa reconocer una presencia dinámica de un extraordinario vigor, cosa que lo perciben muy bien los exportadores, pero también lo perciben los importadores, desde luego. Hay que prepararse para vender y para comprar. Pero también las diversas dimensiones que trae esa relación, como por ejemplo los procesos de inversión, o incluso, no en el caso nuestro, pero en otros países sí, una presencia financiera que hizo que 120.000 millones de dólares fueran prestados a países como Venezuela, como Ecuador, Argentina, Brasil, etc. La verdad que es un espacio importante que no podemos reducir exclusivamente a China. Creo que es importante, además de China, pensar en los demás espacios que abre el mundo asiático y, por tanto, es una gran aventura hacia el futuro. Yo pienso que quizá sea importante entender también que no solamente importa el proceso de comercio, el proceso de inversión que podemos tener, sino también la apertura que ese espacio puede hacer a las pequeñas y medianas empresas. Yo estaba bastante impresionado de ver, me contaban el otro día, que en Chile están negociando en renminbi, en la moneda china, y eso ha abierto el espacio a que las pequeñas empresas pudieran entrar con facilidad a ese inmenso mercado que compra todo. También vende todo, pero compra todo. Yo creo que de alguna manera el espacio asiático en la dimensión china, en la dimensión india y las demás zonas del sudeste asiático, creo que es una enorme aventura que está en marcha. Yo celebro, y sobre todo celebro una cosa importante, el hecho de que el presidente de China haya sido un defensor del multilateralismo, a mí me complace, creo que es importante, y yo entiendo por qué lo ha dicho, porque en cierta manera el multilateralismo y la apertura comercial fue lo que hizo posible que China sea hoy lo que es, porque China en el fondo fue un país que abrió las puertas y entraron las inversiones a borbotones. Y después, con esa capacidad, inundó el mundo porque los mercados eran abiertos. Para que si hay una demostración de lo que puede hacer un país en un mercado libre mundial, es el caso de China. Por eso que me parece que asuma esa... Y sobre todo, que podamos insistir en que esto se haga sin sacrificar los problemas que significa
entrar en ciertas condiciones que podían ser complicadas. A mí me parece que de alguna forma esto tiene un sentido y que vale la pena defender. Por último, yo quisiera destacar algo más, porque implica todo esto mover dentro de una América Latina unida, actuando en conjunto. Yo creo que puede ser una alternativa importante, pero quiero destacar el espacio africano. Es curioso que en este espacio se han ocupado algunas gentes en el exterior, en España en particular, hablado de este tema, pero en forma un poco esquiva todavía. África es ciertamente, juntamente con Europa, Norteamérica y América del Sur, forma un espacio atlántico. ¿Y qué es ese espacio atlántico? Bueno, ocurre que en este momento nosotros tenemos en el mundo una estructura demográfica que vale la pena recordar. En este momento, en la demografía nos dice que el mundo actual, que anda por los 7.000 y pico de millones, 7 millones de personas, tenemos que el mundo asiático representa algo así como el 60% del mercado en cuanto al volumen de población. El 60% de la población del mundo, más o menos, está en este momento en el mundo asiático. El resto está en este otro mundo que podemos ser un mundo de influencia occidental o de influencia occidental como es el Atlántico. Ya en el 2050 la influencia de China del mundo asiático baja al 54%. Y cuando el mundo llegue en el año 2100 a los 11 billones de personas, el mundo dominante va a ser el mundo africano. Es decir, África va a tener 30% y el mundo asiático 43%. Es decir, que el 57% del mundo en población va a estar en el Atlántico y el 43% en el Asia. ¿Cómo no mirar ese mundo? África va a ser en ese momento 3.500 millones de personas. Lo dejo como una reflexión. El espacio atlántico es un espacio auténticamente que nos compete. Estamos en el Atlántico, América Latina es Atlántico y Pacífico, pero ese tipo de reflexión yo creo que nos hace bien porque de alguna manera nos permite pensar que en ese plan de ubicación, en este momento en donde nos están enseñando a pensar en largo plazo, China en el fondo es el único país del mundo que tiene una estrategia de largo plazo, yo creo que vale la pena que tengamos presente que en esa ubicación múltiple me da la impresión que movernos en estos 4 ambientes es ciertamente un hecho de gran importancia y hay que ir privilegiando también ese aspecto al que me acabo de referir. Y termino diciendo, bueno, yo creo que nosotros hemos hecho muchas cosas. El mundo uruguayo de la democracia ha sido un mundo que ha cambiado el país en muchos sentidos. Creo que los grandes desafíos están arriba de la mesa. Es un desafío que busca fundamentalmente incidir en la productividad, que es el gran tema con el cual tenemos que trabajar. Y en ese sentido yo creo que el comercio nos ayuda, la perspectiva de países con los cuales tenemos relaciones es un elemento de gran significación y sobre todo tomar conciencia de que en este mundo que vendrá hay que actuar con mucha cautela, con mucha seguridad y con muchos amigos. Muchas gracias. Bien, invitamos ahora a hacer uso de la palabra al doctor Julio María Sanguinetti. Les recordamos a todos que una vez finalizada la disertación del doctor Sanguinetti, podrán hacer llegar sus preguntas. Para ello hay un WhatsApp de ADM y estaremos entonces en la ronda de preguntas. Estaría bueno reiterar el WhatsApp de ADM si yo lo tuviera aquí a mano, rápidamente, para que ustedes puedan acercarles las preguntas a Karina Novarese y a Nicolás Lucic, que van a ser los encargados de realizarlas. Hablábamos del 000-9200, WhatsApp de ADM. Doctor Julio María Sanguinetti, adelante, por favor. Bueno. Una vez más, acá en esta mesa cordial de ADM. La última vez, si mal no recuerdo, estuvimos con nuestros colegas Jorge Valle y Luis Alberto Lacalle en una memorable confluencia y reunión. Desgraciadamente no estamos todos. Así que muchas gracias a todos
por estar aquí presentes, a Enrique por habernos dado este breve pero tan profundo pantallazo de lo que está ocurriendo en el mundo en este tiempo turbulento en que se ven estas corrientes contradictorias que Enrique habla. En los últimos tiempos vemos en todos los lugares esta contradicción entre la globalización y el proteccionismo y tantas cosas que dejan a perplejidad. En los últimos tiempos esto me ha llevado a repetir más de una vez cosas que uno encuentra en los pasajes de los siglos y en los pasajes de los tiempos. Uno recurrente es el de Alfredo de Musset en las Confesiones de un hijo del fin del siglo, que era de los otros siglos, porque era el gran poeta del romanticismo, que decía: a los jóvenes de nuestra época se nos están planteando tres visiones. Una a las espaldas, que es un pasado irremediablemente muerto, pero cuyos despojos se siguen agitando porque no se resignan a morir. Por delante, los celajes de un inmenso porvenir, de larga dirección. En el medio, algo confuso, como este gran océano que separa Europa de América. Algo que se parece al siglo que pasó y empieza a parecerse a un siglo nuevo sin ser ninguno de los dos. De modo que, termina Musset, no sabemos si estamos pisando semillas o cenizas. Y eso es el desafío que tenemos. Las semillas están ahí. Es la revolución científica, la revolución tecnológica, el cambio de la propiedad, el cambio de los poderes. Las 5 empresas de mayor cotización en el mundo hoy son empresas que hace 20 años ninguna estaba en ese nivel. No están más ni las petroleras ni las automovilísticas. Las 5 primeras cotizaciones de bolsa son Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft. Son las 5 primeras. Y vienen de cerca ya Alibaba, una tienda online de China, y la Samsung, que quizás es la única industrial que empieza allí a pelear los valores bursátiles. Estos 5 sumadas, el valor bursátil de estos hace prácticamente el PBI de Alemania, porque solo Apple cotiza en bolsa un valor de 890.000 millones de dólares. Bueno, es impresionante. Y esto es el resultado de un tiempo histórico que ya no es lineal. El tiempo ya no es lineal, es exponencial. Es cualitativamente distinto, no se suma aritméticamente. Por eso el teléfono le costó 75 años llegar a 50 millones de personas, a la radio le costó 35, 36 años, a la televisión 13 y a Internet 3 años. Y aquí hay los ganadores, como hemos llamado, como los perdedores, porque este mundo tiene esta dinámica impresionante que así como hay estas explosiones como la que hemos señalado, también hay los cadáveres que van quedando. Pensemos que hace 10 años Kodak era la mayor productora de películas del mundo. Hoy no existe Kodak. Yahoo, en el año 2000 valía 125.000 millones de dólares. Y cuando Larry Page y Sergey Brin le vinieron a ofrecer un algoritmo a $1 millón de dólares, no lo compraron. Fundaron Google y se acabó Yahoo. Entonces, eso nos está hablando de un mundo con una dinámica impresionante. Y estas son las semillas que están produciendo, generando y produciendo. Desgraciadamente también están las cenizas. ¿Qué es sino esa reacción tan antihistórica de Cataluña queriéndose separarse de España? ¿Qué es el terrorismo islámico retrotrayéndonos a las guerras de religión que parecían definitivamente superadas en nuestra humanidad? ¿Qué es este retroceso dramático que vive nuestra querida hermana Venezuela, en un retroceso no solo a una dictadura política, sino a una distorsión económica y social de todo lo que significa el equilibrio de una sociedad en una magnitud nunca vista antes? Bueno, ese es el mundo, las semillas y las cenizas.
Y en ese panorama es que tenemos que insertarnos nosotros, tal cual decía Enrique recién, insertarnos primero en el mundo. Y esa es la primera gran visión. Y aquí me parece que hay algo importante. El Uruguay hace muchos años que viene haciendo un gran esfuerzo de diversificación de mercados. Desde el 87, que con Enrique abrimos la relación con China, hasta hoy el país ha ido abriendo mercados. Pero el tema ya hoy no son los mercados a los cuales podemos acceder, sino aquellos en los cuales entramos libremente y aquellos en los cuales pagamos aranceles, que ese es el desafío que tenemos hoy. Australia, solo el 12% de su exportación paga aranceles. Nueva Zelanda, solo el 20% de su exportación. En el Uruguay, el 60% de nuestra exportación paga aranceles. Entonces, ¿cómo hacemos con nuestra carne en China, frente a Australia y Nueva Zelanda, cercanos geográficamente y además entrando en cero? Lo contó acá, en esta misma tribuna, hace muy poquitos días, el presidente Frei, que nos contó lo que ha significado para Chile hoy el país con el PBI per cápita mayor de América Latina, cómo ha ocurrido eso por la expansión comercial. Son 21 tratados de libertad comercial que representan la relación con el 75% del PBI y el 80% de la población mundial. Entonces, este es un camino y nosotros tenemos que estar en esos grandes debates. Desgraciadamente nos alejamos del de los servicios, nos hemos alejado de otros, mientras que en nuestra América Latina los del Pacífico ya definieron, sí, una estrategia. El problema ahora, el desafío para nosotros los del Atlántico, Enrique, porque los del Pacífico ya lo tienen, porque México, Colombia, Perú y Chile están vinculados al Asia. El 50% de la exportación chilena es al Asia. Le exportó 4.500 millones de dólares de alimentos a China, que son arándanos, cerezas, uvas frescas, ese tipo de productos. Y a esta Unión del Pacífico se han sumado ya 4 más, que son nada menos que Canadá, Singapur y nuestros 2 competidores naturales, Australia y Nueva Zelanda. De modo que estos ya fueron al mundo pacífico, ya están instalados en el mundo pacífico. Nosotros los atlánticos tenemos ese desafío por delante. Es el que habla Enrique, sí, tenemos que en realidad construir un mundo atlántico que existió entre Europa y América Latina, pero que tanto trabajo nos da hoy volver a restablecer. Hay una necesidad de Europa, hay una necesidad nuestra, pero ¿cuánto cuesta todavía remover esos obstáculos? ¿Y cuánto nos cuesta también y cuánto nos ha costado en el Mercosur? Los que estuvimos en los años 80, en la resurrección de la democracia, en todo aquel clima que nos unía a construir y a imaginar un Mercosur que iba hacia el camino de la Comunidad Europea, sabemos bien hoy lo lejos que estamos. Y cómo apenas el sentido práctico nos llevaría por lo menos a que la zona de libre comercio funcione y nos dé la flexibilidad suficiente para no quedar atados a un arancel aduanero común que no nos permita hacer los tratados que tenemos que seguir haciendo necesariamente. Desgraciadamente aquí hay un debate ideológico en el país muy fuerte, hay una corriente contraria a los tratados de libre comercio, por eso nuestro gobierno firmó un tratado con Chile hace un año y no se logra aprobar en el Parlamento. Y eso es uno de los cuellos de botella del desarrollo. El primer cuello de botella que nos impide llegar hasta donde llegamos es este. Tenemos que introducirnos en este mundo global. Y eso porque la globalización vino y China va a entrar en todos los mercados con aranceles y sin aranceles y nosotros tenemos que entrar al de él. Esto nos impone un esfuerzo de competitividad, nos impone un esfuerzo de productividad. Está acá el presidente de la Cámara de la Construcción. La industria de la construcción en 10 años invirtió 1.400 millones de dólares, pensando que iba a mejorar un 15% su productividad, bajó un 20%. Bueno, ahí está desnudado el segundo gran desafío del país, lograr una competitividad basada en una mejor productividad del trabajo. Eso es fundamentalísimo. Es más,
en esas rondas salariales que se habrán el año pasado, el año que viene, bueno, los dirigentes gremiales tendrían que estar pensando en esto, en que mucho más allá de discutir un salario, tienen que estar discutiendo estos otros elementos, la capacitación, la productividad, porque los empleos están todos en riesgo, no lo digo yo, lo dicen todos los expertos del mundo. El Banco Mundial ya nos informó que en 20 años los 2/3 de los empleos que hoy están no van a estar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Los empleos cambian. Leía el otro día en Figaro, este año la banca francesa eliminó 50.000 puestos, 50.000 posiciones de trabajo. Sin embargo, contrató 40.000 nuevos funcionarios. ¿En dónde? En lugares mucho más altos, porque ya todo lo mecánico de la banca lo hacen las máquinas y lo que se precisa es gente más capacitada para manejar responsabilidades mucho más importantes y más complejas. Entonces, ese es el segundo gran desafío que tenemos, la competitividad y la productividad, que son realmente fundamentales. Y esto nos lleva de la mano al tema del Estado, al tema del 37% de presión fiscal. Saben ustedes que estoy muy lejos de haber defendido históricamente una idea de Estado mínimo, pero tienen ustedes también bien claro que el equilibrio fiscal que defendimos a lo largo de todos estos tiempos que nos permitió llegar a las inflaciones de un solo dígito, nuestro ministro Mosca, que aquí está, llegamos en el 99, el 98, 99 y 2000, por primera vez en 50 años las inflaciones de un solo dígito, fue el resultado del manejo eficiente de los recursos del Estado. Estos días se ha discutido mucho sobre el tema de la seguridad social y ahí hay un problema muy serio, ¿no? Entonces se oscila entre el presidente que dice que estamos en la víspera de una situación muy crítica, cosa que también dice el ministro Astori, que a su vez también dice que el sistema del año 95 fue salvador y que salvó al país de una tragedia, y por otro lado hay quienes por otro lado lo quieren destruir. Y eso sería realmente gravísimo. Se salvó esta instancia, pero a un alto costo. Seguro. Las AFAP hoy, que también se habla todo el tiempo de privatización y se olvidan que la FAP del Estado, la FAP de la República es el 50-55% del sistema, es el 60% del fondo previsional. Y ese fondo previsional son 15.900 millones de dólares, 15.900 millones de dólares, sí, que despiertan apetencias, que no son ni del Estado, que no son de las AFAP, son de la cuenta individual de cada trabajador. Y eso nos lleva a un debate filosófico entre quienes creemos que la solidaridad hay que conciliarla con la libertad individual y que el ahorro individual no es un producto del egoísmo burgués, sino por el contrario, es el resultado de la ética del trabajo, es el resultado del derecho de cada trabajador a que el resultado de su esfuerzo esté en una cuenta transparente, que se conozca y se vea, y no en un magma que bajo el rótulo de la solidaridad termina estableciendo, por otro lado, la insolidaridad, porque lo que se le da a unos privilegiadamente se le está quitando a otros. Y estos son temas muy serios. Este gobierno hizo 3 ajustes y el déficit está igual. Seguimos en 3,5 puntos. Es decir que por ahí no pasa seguro, porque todos los días estamos agregando cosas. Y si ahora estamos agregando y festejando que le vamos a imponer 2.000 millones de dólares más a la seguridad social y que el año que viene tenemos que empezar a construir un ferrocarril, ¿cómo hacemos para bajar entonces ese déficit? Ese déficit es más crédito, y más crédito son más intereses, y todo eso nos va alejando de lo que precisamos para tener esa competitividad y para tener esa productividad imprescindible, invirtiendo en innovación. Hoy eso, y la innovación requiere constantemente. Otra cosa que hemos visto estos años, y que UPM de algún modo la desnudó. Ustedes ven, las inversiones que el país tiene en los últimos años son en zonas francas y en forestación, que vienen de largo, pero fundamentalmente el régimen de zona franca. Es decir, yo lo vengo diciendo ya hace bastante tiempo,
con las condiciones normales impositivas del país, no hay ninguna gran inversión ni ningún gran emprendimiento que pueda aparecer. O se le da el régimen de zonas francas o se le dan condiciones aún más especiales como las de UPM. Entonces, eso es sí tocar, digamos, el corazón de lo que debe ser el esfuerzo para poder mirar hacia adelante con optimismo. Y eso es realmente muy importante. Yo acá en lo del BPS hago un señalamiento también, que es muy importante. Se ha publicado en la prensa, hubo unos desmentidos y ahí siguió. Pero el hecho es que hoy estamos a su vez con otro agujero negro que están haciendo, que es el de las jubilaciones por incapacidad. Los propios funcionarios del BPS, en los últimos 5 años, 400 se jubilaron por incapacidad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Las jubilaciones por incapacidad, seguro. Los inteligentes que nunca faltan han advertido que la tasa de reemplazo pasaba de 45 a 65 y ahí empezamos todos a dar la batalla de la incapacidad. Yo recuerdo que en los años finales de los 50, lo que fue para nosotros las famosas costureras de Colonia, todo Colonia eran costureras y jubiladas. Bueno, ahora estamos con los incapacitados del Uruguay, que van en aluviones al Banco de Previsión en función de la malhadada ley del 2008, con su llamada flexibilidad, con su llamado prueba testimonial, todo lo cual son agresiones a un sistema que ha combinado la solidaridad con el ahorro individual. Nuestro sistema no ha sido el chileno, es un sistema que ha combinado la solidaridad en los niveles más bajos, en los niveles mínimos, y luego el ahorro individual. Y eso es una cuenta individual, es un trabajador protegido, es un dinero asegurado, representa una serie de valores. Y esto nos lleva, por fin, al otro gran desafío que tenemos por delante, que es el de la educación. Porque todo esto termina, en definitiva, en el fenómeno educativo, que es no solo un sistema de capacitación en la matemática o en la ciencia, es la transmisión de valores. Cómo un país transfiere hacia adelante sus principios de organización, su sentido de las libertades, su filosofía, lo que significa su articulación constitucional. Solo lo puede hacer a través de la familia, hoy muy debilitada en muchos sectores de la población, y a través del sistema educativo, que es la gran transferencia de los valores. Y hoy, desgraciadamente, estamos con un sistema educativo ineficiente porque realmente no logra el mínimo de resultados que tenemos. En la página del INED, nomás, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, estos días han publicado una serie de datos y hasta un pequeño cómic que les invito a que lo miren, porque está desnudando una realidad. Entonces, no son solo los PISA, las pruebas PISA, que nos mostraron que más del 52 o 53% no llega al mínimo en matemática, el 47-48% no llega al mínimo en lectura. Es gravísimo esto. Ahora vinieron otras pruebas, las llamadas TERCE, vinculadas a UNESCO. Nos da lo mismo. En 6º año de escuela, en los niveles que se le piden en matemáticas, en lectura, están arriba del 60% de insuficiencia. En secundaria, lo mismo, el TERCE muy parecido, ha dado un resultado muy parecido. Y lo que es peor, establece esto que es dramático, que el 20% de la población más pobre, en ese segmento del 20% de la población más pobre, el 78% no llega a los mínimos en lectura, ciencia y matemáticas. Es decir, estamos ahí construyendo una realidad social inmanejable. Porque si requieren todos más capacitación, con más razón, los que vienen de zonas deprimidas, donde no hay una transmisión cultural fuerte y donde está resultando insuficiente la acción educativa del Estado. Este es un tema tremendo que a su vez convoca a todos los debates de valores. Anteayer hubo el Congreso Educativo que pasó sin pena ni gloria, pero allí alguien reclamó y exigió que no se hablara más de oferta educativa, porque oferta era un término comercial y mercantil que nada tenía que ver con la educación. Estamos en ese nivel infantil de prejuicio que hasta llega hasta la condena de la semántica. También hemos oído en otro plano que
cuando se habla de los acuerdos con China y eso, pero no hablemos de tratado de libre comercio, no usemos la palabra mágica. Y eso es todo un lastre de visión. ¿Qué es lo que tiene que el país superar? Tenemos que mirar en largo y hacia adelante. Tenemos que mirar en largo y hacia adelante como miramos en cada época en que pudimos crecer. Y como se hizo también en los últimos años. No solo a principios del siglo XX, cuando don Pepe Valle hacía las reformas del Estado y Luis Alberto de Herrera transformaba al Partido Nacional para sacarlo de su espíritu guerrero y exitosamente llevarlo al campo político. No, en los últimos años el país ha mirado en largo. Esta reforma de la seguridad social que hablamos y que hoy se cuestiona fue mirar en largo y fue mirar hacia arriba. Y la reforma educativa también. Lo que pasa es que ahora, 20 años después, se dice que esa reforma educativa fue bastante interesante. En una palabra, estamos con el tiempo y el espacio bastante confundidos. El espacio porque no lo logramos insertar realmente en el mundo. Y el tiempo porque nos ha llevado 20 años entender que aquella reforma educativa no era la obra de un viejo loco, sino de un gobierno que había trabajado, pensado, estudiado y la hacía con un profundo sentido social para que los más desfavorecidos tuvieran una educación con más horas, con alimentación, con todo lo que eso significa. Desgraciadamente, nuestra educación hoy adolece, y adolece de un factor del cual no se habla, pero que hay que pensarlo porque es la sustancia del tema. Todos los debates se hacen sobre las instituciones educativas, en fin, todo eso que está muy bien y que es muy importante, pero no se habla de la sustancia. Ninguna etapa histórica de ningún lugar del mundo se construyó sin una clase, llamémosle élite o como queramos llamarlo, convencida de lo que estaba haciendo. Ni la Inglaterra victoriana, ni la Atenas de Pericles, ni la Francia de Luis XIV. Gente convencida. Y hoy nuestra enseñanza nos está transmitiendo los valores de la libertad individual y de la economía de mercado. Flota, por el contrario, un corporativismo. Ese corporativismo que llega hasta la semántica de que no se puede más hablar de oferta educativa. La geografía es solo geografía de la pobreza. La historia es solo historia reciente y nada más que historia reciente. Yo recibo jóvenes todo el tiempo de las universidades, de los liceos, de las escuelas. El otro día una niñita de sexto año de un colegio privado, 11 años, le habían puesto como tema los presos políticos. Y bueno, y yo me sentía muy pesaroso. ¿Cómo hago para explicarle los presos políticos? Sí, los comunistas fueron presos políticos porque no estaban en las armas y fueron llevados presos. Los tupamaros no es así, porque ellos fueron presos antes en los tiempos de la democracia. Y digo, esos factores de división son los que siguen presentes. Se ha desbalanceado totalmente la enseñanza de la historia en favor de una historia reciente, polémica, difícil y confrontada, en lugar, por el contrario, de hacerles entender todo lo contrario, hacerles entender el orgullo de un país que fue grande siempre porque Artigas estuvo avanzado en su época en las ideas liberales, porque al principio de siglo los grandes partidos hicieron profundas transformaciones y porque aún en estos últimos años hicimos cosas como las que estamos mencionando y como se hizo la reforma del puerto en el gobierno de la calle. Todo eso que pudimos hacer en estos años mirando al largo. No nos podemos resignar a que el destino de la gente más necesitada del país sea un Mides y una Changuita. Muchas gracias. Invitamos a Karina Novarese y a Nicolás Lucich a ir formulando las preguntas que reiteramos son a través de WhatsApp 092-000-200, 092-000-200. Adelante. Bueno, los invitamos a nuestros expositores a sentarse acá más cerquita para conversar. Hay algunas preguntas del público y de la prensa, vamos a intentar ir intercalándolas.
Pero vamos a empezar de lo general a lo particular. Dejo a mi compañero para lo particular. Los dos hablaron de diferentes escenarios, internacionales sobre todo. En algún caso, sobre todo el doctor Sanguinetti habló de cómo está Uruguay posicionado ante esos escenarios. Para los dos la pregunta. Con respecto a esos escenarios, si fuera una pregunta de esas sencillas, de múltiple opción, que no son tan sencillas a veces, ¿cómo ven posicionado Uruguay? ¿Bien, mal, indeciso? Y les pido que argumenten cualquiera de esas respuestas. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Es la cuestión. Enrique no quiere. Perdón. Seguro, es un tema polémico y yo de algún modo lo definí. Creo que el Uruguay tiene un desafío muy fuerte, es un país exportador, netamente, solo crece a partir del ritmo exportador, por eso la competitividad y la productividad de la cual hablaba, y entrar con el mercado de grabados es fundamental. Y está claro que estamos con una situación compleja en el Mercosur, no responsabilidad del Uruguay, sino fundamentalmente por responsabilidad de una Argentina que los gobiernos Kirchner incumplió todas las normas posibles que se pudieran incumplir y que llegó también, arrastró de algún modo a Brasil. Bueno, creo que hoy tenemos que tener la honestidad, el realismo, como también lo dijo Enrique, de no seguir soñando con aquello que soñamos. Porque en los 80 soñábamos con Europa, queríamos tener la Europa del Atlántico Sur. Bueno, ese sueño se nos ha ido desvaneciendo desgraciadamente en los últimos años. Tenemos que ser más realistas. Y tenemos que apuntar, sí, no solo a Chile, sino a todo lo que es el Pacífico, y a China. Y a China. Tuvimos la ocasión en su tiempo de tener un tratado de libre comercio. Nuestro presidente Vázquez dijo entonces, por los Estados Unidos nada más. Vino el presidente Bush acá, la gran potencia del Uruguay, a ofrecernos un tratado de libre comercio. Y nuestro presidente Vázquez dijo, miren que el tren pasa una sola vez. Y pasó una sola vez. Y ahora ya no hay más tratados de libre comercio posible con los Estados Unidos. Bueno, me parece que ese es un gran desafío para este gobierno, para el gobierno que viene y para todos los que... Y la mirada hacia el futuro. Yo creo que se han hecho cosas importantes que importa destacar. Por ejemplo, algunos tratados que no se han firmado por el país con países como México, por ejemplo, es un hecho muy significativo que no se puede ignorar. El tratado con Chile es muy importante. A veces, si no somos capaces de firmar un tratado con Chile, ¿con quién la vamos a firmar? Esa es la verdad de las cosas. Y yo creo que mucho de la relación internacional pasa porque formamos parte de un club integrado que es el Mercosur, y por tanto hay ciertas limitaciones que habrá que discutir en el futuro relacionamiento, pero creo que incluso la tentación de tener un tratado con China estuvo arriba de la mesa, se presentó por parte del presidente. En fin, yo creo que por eso que es muy importante que Mercosur se siente a la mesa a poner un Mercosur pragmático que nos permita avanzar en acuerdos internacionales que son fundamentales, incluyendo Uruguay fue de los primeros que se sumó al Tratado del Pacífico como observador. Todo eso son aspectos positivos, pero hay un chaleco de fuerza que es la limitante que nos da a formar parte de un tratado de libre comercio. Entonces, de alguna forma, ese es un poco el tema que creo que me ha afectado. Yo quería consultarlos acerca de un capítulo que seguramente el público, ustedes mismos pueden convenir que es importante. ¿Cómo ven, seguramente la mirada de Sanguinetti desde la política, de la historia como hombre de la política y expresidente, y Iglesias, una mirada internacional, el capítulo de las relaciones laborales en Uruguay, y particularmente el hecho de que hace ya 9 años hay una suerte de desconocimiento de un planteo muy claro a partir de reclamos empresariales de la OIT, que es el organismo internacional reconocido para gestionar estas cosas, con una serie de planteos muy importantes? Quería preguntarles una reflexión amplia, obviamente, pero a propósito de este asunto. Yo no sé exactamente cuáles son las relaciones con la OIT, no he estado siguiendo ese asunto. El país tiene una estructura sindical que forma parte de su estilo de vida, y de alguna forma eso hay que tenerlo en cuenta en la realidad nacional, y de alguna forma se proyecta a lo internacional. Pero no sé exactamente no puedo contestar el tema si hemos cumplido o no con los tratados de la OIT. La verdad que no tengo referencia para darte
una opinión sobre el tema. Y eso refiere al tema de las ocupaciones. Es porque hay una resolución de OIT que considera que la ocupación no es una extensión necesaria del derecho de huelga, cosa que sostiene nuestro PIT-CNT. Bueno, yo creo que nuestro sindicalismo es un sindicalismo históricamente fuerte, que en los últimos años ha tenido a su vez una fuerte ocupación del espacio público. La mayoría son dirigentes del Partido Comunista o de una visión marxista. Algunos muy inteligentes, pero muy convencidos de una ideología que no es la del país, de una visión de la sociedad y de la economía que no es la del país, que es una democracia liberal con economía de mercado, ¿no? Con un Estado social que construyó por suerte y que hizo de este país el país con menos diferenciación social de América Latina, ¿no? Porque Chile nos ha ganado un PBI, pero no nos gana en cambio en equilibrio de la sociedad, que es una cosa muy importante. A lo cual también contribuye muchísimo la seguridad social, como recién hablábamos. La seguridad social le paga jubilaciones a 730.000 personas en un país de 3 millones, ¿no? Tenemos 520.000 o 530.000 jubilados y 200 y tantos mil de pensionistas. Bueno, eso es parte del equilibrio de la sociedad también. Por eso es razón de más para cuidar esos recursos. Entonces yo lo que insinué hace un rato lo desarrollo acá. Los dirigentes gremiales, que vuelvo a decir, tienen una visión reñida con la concepción de la economía del país. Pero deben entender también, y yo supongo que lo irán entendiendo, algunos ya los están entendiendo, hemos oído algunos de los más veteranos dirigentes del PIT-CNT establecer esos reconocimientos. Y hoy, vuelvo a decir, con los empleos amenazados, el debate del salario es casi adjetivo. El tema es cómo sobrevivimos, cómo sobreviven los puestos de trabajo. La propia ley de inversiones que hicimos en su tiempo con el ministro Mosca, allá por el 97, 98, esa misma ley de inversiones ya habría que empezar a cambiarle para meterle estos ingredientes. Ya lo hemos visto en UPM. UPM dijo, yo me instalo, pero siempre que quede acá escrito que no va a haber ocupaciones. Y bueno, quedó escrito. Quedó escrito ahí, nada más que para UPM. Para todos los demás está autorizada la ocupación. Pero creo que estos temas son decisivos, como son los de capacitación. Los de capacitación en la empresa. Esos son temas que tienen que estar en la ley de inversiones. De algún modo los puso también UPM sobre la mesa. Es decir, que hoy el desafío está en lograr la defensa de los empleos a través de la capacitación progresiva de una gente a la cual la tenemos que preparar para esta economía de mercado, que guste o no guste, es el sistema económico que más gente ha sacado de la pobreza en el mundo, con sus imperfecciones, y por eso está el Estado para equilibrar las diferencias sociales, para eso está el Estado, pero una economía de mercado vigorosa. No podemos seguir soñando con ese sonsonete que oímos de hace 40 años, que el sistema educativo no está para producir gente para el mercado, los tenemos que producir para la desocupación, que es lo que desgraciadamente está ocurriendo. Iglesias, no, yo no quería circunscribirlo a la OIT porque también seguramente usted no puede expresar estos temas del trabajo, cómo se han resuelto en el Asia, qué tendencias ve usted de esas clases medias descontentas, cómo se resuelven estos asuntos, ¿no? Bueno, yo puedo ver la experiencia de los sindicatos europeos, que han madurado enormemente. En Europa el sindicato se considera parte de las piezas centrales de una acción de gobierno, porque se sienten responsables frente al país en su conjunto. Los sindicatos españoles en particular, los he visto funcionar, son elementos que defienden los intereses del trabajador como corresponde, pero son conscientes de la complejidad del momento y que no pueden tampoco jugar como libres en el proceso. Ese tipo de madurez que he visto en los sindicatos europeos todavía no la veo por nuestra América Latina, pero yo creo que ese es un camino inescapable. Las cosas que están ocurriendo en el mundo nos van a crear cada vez más compromisos que suponen acuerdos nacionales, y el mundo sindical debe formar parte de ese acuerdo nacional y no ser una pieza aparte que defiende sus derechos en aislado. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, hay ciertas cosas que a mí me sorprenden, debo confesar. Por ejemplo,
cuando veo el respeto que hay a todo nivel por el grado de inversión, es una cosa que no deja de ser bastante atípica, digamos, en la visión que uno puede tener de las luchas entre el trabajo y la empresa. Creo que está muy bien que se defienda el grado de inversión. Es un grado que hemos logrado en el país con mucho esfuerzo. Ese tipo de cosas creo que están abriendo ciertas puntas. Pero yo creo que lo importante es entender que tanto el empleador como el empleado forman parte de un colectivo que en este momento está enfrentado a grandes transformaciones en el mundo y que no puede escapar si no se actúa con cierta unidad. No puede haber ruedas sueltas en el enfrentamiento del futuro. Juntando un poco las exposiciones de los dos, el contador Iglesias decía, yo veo una sociedad media enojada, y supongo que lo hablaba a nivel internacional, no solamente en Uruguay, pero creo que aplica a Uruguay claramente. Y al mismo tiempo el doctor Sanguinetti decía, tenemos que pensar a mediano y a largo plazo. Entonces, sé que es muy complicado, pero ¿cómo se combina eso? Porque por un lado las instituciones, gobiernos, sindicatos deben ser más conscientes, deben pensar en una ronda que se les viene el año que viene, en la cual no se puede soñar con grandes ilusiones, pero al mismo tiempo el trabajador, que a esta altura en Uruguay es clase media, tiene el nivel que se le dio en los últimos años. Por lo tanto, bajarlo de un plumazo tampoco parece ser una solución muy real. ¿Cómo lo ven ustedes? No tiene por qué perder el nivel, al revés. Es el tema de acceder a un nivel superior. Pero eso supone capacitación, supone nuevas actividades. Pero eso no es inmediato. No, muchas cosas pueden ser inmediatas, otras no. Y vuelvo a decir, el debate a largo plazo lo hemos tenido. Yo recién mencionaba ejemplos. La reforma educativa que hicimos y que dio resultados, bueno, sí, fue una guerra, es verdad. Una guerra con sindicatos que no querían entender la necesidad del cambio, que siguen igual, desgraciadamente, que son estos que ayer decían que no se podía hablar más de oferta, y que desgraciadamente eso está allí y es un lastre. No lo digo yo, es notorio que el presidente Vázquez quiso cambiar el sistema educativo, puso gente capacitada de su propio partido político y duraron 3 meses porque los sindicatos los volaron. Es decir, todas estas cosas se pudieron hacer, se pueden hacer. Si se pudo hacer una reforma educativa como esa, que siempre las reformas educativas son las más difíciles, si se pudo hacer una reforma de seguridad social, que son las otras reformas más difíciles para cualquier país, ¿no? Enrique hablaba recién del mundo. Bueno, de Europa. Miren Europa. ¿Cuál es el país que más rápido se adaptó? Alemania. No solo por la capacidad científica, porque es el primero que reformó la seguridad social. Y en el gobierno de Schröder, gobierno socialista, la pagó caro Schröder, es verdad. Políticamente la pagó caro. Pero, indudablemente, se transformó Alemania y los sindicatos fueron enormemente responsables. Yo creo que es al revés. La clase media del país que felizmente se construyó a lo largo de tantos años tiene que defenderse para sobrevivir. Ahora, los descontentos, ¿de qué vienen? Los descontentos vienen del mundo en cambio. Imagínese usted un francés, tiene terrorismo. Bueno, la amenaza terrorista constantemente. Bueno, tiene por el otro lado un aluvión inmigratorio de gente que no se quiere integrar, con los consiguientes problemas que tiene. Y tiene un cambio tecnológico que le va modificando la naturaleza de los... Bueno, sí, están enojados. En esos enojos y en esos prejuicios es que, bueno, se montó en la campaña Trump para lograr ganar la adhesión de viejos obreros industriales que no van a volver a las viejas potencias industriales. Eso es un sueño utópico que algunos compraron, pero que no va a volver. El tema es ese. El tema es defender lo que tenemos porque hay la capacidad para mejorar. La hay. Pero la hay en la medida en que equilibremos a la sociedad con más educación para lo que más necesitan y también con mejor capacitación, porque miren que los del 20% más ricos tampoco están en los niveles que debieran estar en el nivel educativo. Hay que exigir más. El pase social, esto de que el nene no puede repetir, pobrecito el nene, pasa cuarto y pasa quinto, pobrecito el nene, y pase social, llega a 6º año y no sabe nada, va al liceo, la mitad rebota. Y de los que rebotan luego la otra mitad se pierden el camino también. Por eso, entonces, eso es solidaridad, eso es lo contrario. Yo sé que la repetición no es una panacea, no. La repetición se sustituye por un sistema
de asistencia especial para aquel chico que se va rezagando. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es el futuro. No, hoy no es ya la reforma educativa nuestra, ya pasó. ¿No? Hoy es otra cosa. Pero no se puede decir, no repite más nadie y no le enseñamos nada. ¿No? La Facultad de Ingeniería ha hecho unos test al ingreso con muchachos que salían del preparatorio científica y rebotaba el 50%. Bueno, entonces, ese es el punto. O nos capacitamos o realmente lo vamos a pasar mal. Me permite agregar algo sobre este tema. El tema de la sociedad enojada que yo le decía es un fenómeno que se da sobre todo en Estados Unidos y en Europa, no en América Latina. No en América Latina. Las estadísticas que uno ve en el Latinbarómetro no dan esa versión. En Estados Unidos, el estancamiento del salario real en Estados Unidos ha sido espectacular. Hay un cuadro ahí de un economista que da la visión de una curva de un elefante. Ha sido muy fuerte. Y en el caso de Europa, el tema de la inmigración, que es el tema que realmente empujó al Brexit. Yo creo que el estancamiento, en términos relativos, por supuesto, que ha tenido el salario real en Estados Unidos de las clases medias es mucho más fuerte que el que hemos tenido nosotros. Alfie, que sabe todo esto, tiene las estadísticas en la cabeza. Creo que hay una diferencia entre el grado profundo de estancamiento que tuvo. Por eso que esta reacción que tenemos ahora de gente enojada, que vota lo que sea, hay que votar en contra y punto, ese tipo de irreflexión forma parte de esta diferencia que hay. Incluso te diría, el índice de llamado de felicidad me llama la atención. En América Latina es mucho mayor que el que hay en Estados Unidos. En fin, eso dicen las estadísticas y las encuestas. Hay varias preguntas que están llegando, vamos a elegir algunas, porque obviamente tenemos poco tiempo, pero en realidad hay dos o tres que quieren que les planteemos acerca de lo que considera, por ejemplo, el contador Ricciardi, González aquí, la alta carga impositiva. Señalan que dificulta la rentabilidad de las empresas y la creación de nuevas empresas. Yo quería consultarlo al respecto al doctor Sanguinetti, al contador Iglesias, en el marco del tema de la competitividad también, que es lo que marcaban ustedes en sus planteos. Este es un país que ha construido una sociedad y eso requiere una fiscalidad importante. No nos engañemos, ¿no? Con un 10% de presión fiscal como algunos países de Centroamérica no hay política social posible. El tema es dónde está el límite, dónde está el grado, dónde se pone, dónde la situación de la inversión pasa a ser desanimadora. Yo decía hace un rato, qué cosa grande de emprendimiento logístico o forestal o industrial se ha hecho si no es con un sistema de grabaciones impositivas, ¿no? Eso nos revela que justamente el pobre industrial mediano o chico, de los tantos que hay aquí, que ese tiene que remar con su propia realidad y que no tiene esas posibilidades, ese se siente, porque uno dice 37% de presión fiscal. Sí, ese es el promedio. UPM va a tener una presión fiscal mínima. ¿No es injusto eso, doctor? Bueno, es lo que estoy diciendo, puede llegar a ser injusto. Al mismo tiempo, sin ninguna usted duda. mismo dijo Por eso que es mismo que hay que imposible. hacer leyes de fomento de la inversión que hoy apunten a otras cosas. Y también cuidar, porque si seguimos 37, 38, 39, sí. ¿Dónde vamos a llegar? Todavía es un país descapitalizado, no somos un país hiperdesarrollado. Porque todo lo que hemos tenido en los últimos tiempos, mucho crédito y sigue creciendo, ¿no? Entonces, el tema es que hay que cuidar esto, no es ilimitado. Por eso, una reforma como la de la jubilación en el 2008, con la flexibilidad, en definitiva son cargas para el trabajador real, para el trabajador que lo necesita, ¿no? No podemos terminar con el viejo refrán, ¿no? ¿Verdad? De que el vivo vive del bobo y el bobo es su trabajo, ¿no? Bueno, ese es el punto. Entonces, ese es el punto, el sentido de responsabilidad. Y no lo digo yo, todos estos días lo ha dicho Astori, y lo ha dicho los allegados a Astori, y lo ha dicho en todos los tomos, y bueno, ahora hubo un compromiso político, no lo queremos criticar, y mucho menos en este ámbito, pero todo lo que ha dicho estos días él para defenderse en una posición minoritaria dentro de su partido, y minoritaria dentro del partido de gobierno, y minoritaria frente al sindicalismo, bueno, es lo mismo que estamos diciendo nosotros.
Creo que es cierto que la presión fiscal es alta porque este país tiene una extraordinaria capacidad para proponerse mejoras sociales. Es uno de sus grandes rasgos que nos han puesto a la cabeza del país en materia de beneficios sociales, pero eso cuesta y eso tiene una contrapartida que es generar ingresos. Ahora, la alternativa es mejorar la productividad de lo que estamos haciendo con esos ingresos y eso permitiría de alguna manera no desestimular la inversión, que es muy importante, que ahora para poder tenerla tenemos que rebajar la presión fiscal, quiere decir que hay algo ahí que tiene que estar presente. Yo creo que el país tiene que tener en cuenta que hay ciertos límites, como lo ven los europeos, para poder seguir financiando las mejoras sociales, pero a partir de elementos que no perturben la máquina que crea la capacidad de financiarlas. El doctor Sanguinetti habló de la carga del Estado y directamente relacionado al déficit fiscal y con mucha precisión dijo, tuvimos 3 ajustes, el déficit fiscal se mantiene intacto. Tenemos el privilegio de tener en esta mesa 2 personas que tuvieron las responsabilidades máximas en sus diferentes puestos. Frente a una situación de este tipo, ¿qué decisiones tomarían ustedes? De hecho, tal vez tuvieron que tomar algunas similares. Yo le cuento la experiencia. Si hablamos yo alguna referencia hice, fue un fenómeno de responsabilidad fiscal que le permitió que el país saliera de las inflaciones de otros tiempos y volviéramos a las inflaciones de un solo dígito. Eso fue un proceso de responsabilidad fiscal. El grado de inversión que se consiguió entonces, se consiguió por responsabilidad fiscal, ¿no? Dentro de una fiscalidad alta, pero con un enorme esfuerzo para racionalizar cosas tan importantes como fue la seguridad social. La seguridad social en aquel año, el 95, había llegado a ser más del 50% de todo el gasto público, más del 15% del PBI. Y no olvidemos que nuestra seguridad social, y no está mal que así ocurra, no se nutre solo de los aportes patronales y obreros. El 50% viene del esfuerzo de la colectividad de haber impuestos, ¿no? Y vuelvo a decir, no es que la colectividad social no tenga que hacerlo, sí, pero lo hace en un grado espectacular. 7 puntos del IVA, el IAS, etcétera, etcétera. Y además, como dijo el ministro Astori en un reportaje que está publicado en el diario El País, y además tuvieron que poner el año pasado 600 millones de dólares. Y bueno, de esos 600 millones de dólares yo quiero saber cuántos millones de dólares son los de los declarados incapacitados. No los reales, que merecen todo, sino los otros, los del pie plano y los que le duele la lumbalgia. Nos queda un poco tiempo para preguntas. Hay alguna del público que intentaremos hacer. De cualquier manera me quedó pendiente, doctor Sanguinetti, el peso real del Estado, que es cierto que en gran parte es el de la seguridad social, pero también el del Estado puro y duro y de las reformas nunca concretadas del todo. No, lo que hay que hacer es administrar. Nadie puede bajar 10 puntos de la presión fiscal hoy, nadie, salvo un demagogo que venga acá a mentir. Lo que digo es que hay que empezar por cuidar lo que se tiene y en la medida que se crezca, el porcentaje podrá variar, como pasó antes. Porque no es que va a pasar ahora, ya pasó. Nosotros logramos en más de un momento, vuelvo a decir, logros de ese punto de vista, y no hablo solo de nuestro gobierno. Y eso el país ya lo hizo, incluso disminuyendo el número del personal. Pero todos sabemos que en el gobierno anterior entraron 80.000 funcionarios, no 80.000 funcionarios nuevos, 80.000 cargos nuevos, además de los 60.000 que hubo que nombrar para reponer los que se jubilaron. 80.000 cargos nuevos. Bueno, esa es una cosa. Todos los gobiernos nuestros, todos, hablo de los 3 gobiernos colorados y el gobierno de la calle, todos bajamos el conjunto de funcionarios públicos. Todos, aún en el primer gobierno en que tuvimos que reponer a todos los miles de destituidos. En todos los gobiernos hubo baja. Hasta el gobierno anterior a este, que es el que le ha pasado las facturas que están pagando ahora el ministro Astori y el presidente Vázquez, con 80.000 nuevos. No es poca cosa. Ese es el primer punto. Estamos con poco tiempo, pero, sí, pero la última pregunta y alguna más del público. Al contador Iglesias, usted puso la mirada del punto de vista de la inserción internacional de Uruguay y del continente, habló del África,
que es siempre algo, si se quiere, ninguneado, incluso nosotros mismos los periodistas creo que tenemos parte de la responsabilidad. Pero es optimista respecto al futuro comercial del Uruguay. Ahora el ministro Nino Vaz se manifestó bastante frustrado por el diálogo con Europa. ¿Cómo ve esa cancha que siempre es área difícil, pero donde nos jugamos mucho, ¿no? Depende de cada uno de los frentes que hoy he mencionado. Yo creo que Europa hoy tiene mucho interés en tener con Uruguay, con el Mercosur, un acuerdo preferencial, porque geopolíticamente se dan cuenta que América Latina está formando parte del espacio de interés de Asia muy creciente y Europa no puede perder un espacio que fue el que contribuyó a crear en la historia. Y creo que tienen, por tanto, por primera vez yo veo en Europa un interés en hacer un acuerdo con el Mercosur. Y el Mercosur a su vez un acuerdo con ellos, porque para nosotros también como región, que estamos en este momento enfrentados a una apertura a un mundo que conocíamos a través del Japón nada más, que fue el mundo asiático, para nosotros era Japón. Ese mundo se abre, por tanto tener un balance geopolítico con distintas zonas de influencia tiene mucho sentido económico y político. Nosotros necesitamos pertenecer a un espacio, si no, lo que puede ocurrir es que estas grandes fuerzas que están aportándonos dinamismo, pero también nos pueden aportar división de América Latina. Por eso que yo creo que fue muy interesante sumarnos a la Alianza del Pacífico, porque creo que tenemos que tratar de mantener una cierta unidad. América Latina puede quedar desarticulada en el espacio mundial, porque la lucha de espacios, Estados Unidos va a tener ciertamente una guerra frontal, como lo está viendo económica en Asia. No sé cómo le va a ir, mi impresión es que las cosas en el largo plazo Asia va a vencer. Este espacio nuestro queda un poco en el medio de todos esos procesos. Tenemos que tener un cierto fortalecimiento de la unidad de América Latina, incluso en consultas en todos estos campos, y abrir un espacio donde hay un ámbito natural. Europa es para nosotros, como lo es Estados Unidos, un ámbito natural de comercio, de inversión, de relaciones humanas. Lo que yo digo es que en todo ese esquema lo que se nos escapa siempre es de pensar en el África. Y digo que África en el año, es decir, el llamado espacio atlántico que me refiero yo, es el espacio occidental, lo que es Europa, es Estados Unidos, Sudamérica y África. África tiene una componente musulmana importante, sobre todo en la África oriental, pero de todas maneras África también es una extensión colonial de lo que fue Inglaterra, Alemania, Francia, etc. Entonces hay una cierta comunidad en todo eso que nos da la historia, que es el espacio atlántico, que va a ser mayoría de población en el año 2100. Entonces lo que digo es que eso hay que mirarlo, 3.500 millones de personas ahí enfrente no es tampoco una cosa, y en esa materia ha habido una gran insensibilidad respecto a una falta de reconocimiento, menos Brasil por razones obvias porque tiene una gran componente étnica y Cuba por intereses políticos, pero aparte de eso el resto de América Latina no mira a África nosotros con la presidencia del presidente Sanguinetti tratamos de meter la nariz allá y fuimos a Gabón y fuimos a... Pero fue una aventura interesante como aprendizaje. Nosotros no podemos ignorar esos 3.500 millones de personas a las cuales va a ir África en el futuro como un espacio más. Tenemos que movernos en distintos espacios, pero hay que tener adentro una estructura que nos permita negociar comunidad en ciertos temas centrales. Para terminar, una pregunta del público, para que no digan que los periodistas somos los escandalosos, esto viene del público. ¿Cómo ven la situación electoral del país para las próximas elecciones? ¿Cuáles serían los candidatos indicados, tanto blanco como colorado? No aceptamos que nos vayan de costado. Lo conteste los periodistas. No, es una pregunta para usted hecha por el público. Yo te voy a contar una vez... Para cerrar, no la jugamos. Yo no te voy a contestar la pregunta, no te preocupes. No. Lo que te digo es lo siguiente. Yo me acuerdo siempre, una vez con el embajador americano en Chile, le preguntaron, que estaba en pleno proceso electoral, sabiéndose el resultado que se espera. Entonces le preguntaron, embajador, ¿y usted quién cree que va a ganar? Y dijo, el mejor, porque el pueblo no se equivoca nunca. Claro, pero acá ni le preguntan quién va a ganar, quién se va a postular, contador, quién se va a postular, pero igual, le acepto la respuesta. Talleyrand, cuando vino la revolución, se escondió y cuando salió dice, ¿qué hacemos ir? Hemos ganado. Muchas gracias. Muchas gracias al contador Iglesias y al doctor Sanguinetti. Amigas y amigos, de esta manera hemos llegado al cierre del ciclo de almuerzos de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. El gran agradecimiento
para el contador Enrique Iglesias, para el doctor Julio María Sanguinetti, por su aporte, obviamente, en los temas expuestos, y también el agradecimiento para quienes han oficiado hoy como moderadores de este último almuerzo del ciclo 2017, la señora Karina Novares, el señor Nicolás Lucich. Para todos, un feliz 2018. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el próximo año.